Las 7 maravillas del mundo moderno. A lo largo de la historia, la humanidad ha construido monumentos que desafían el tiempo, estructuras que reflejan la grandeza de civilizaciones pasadas y el ingenio de generaciones enteras. Desde la mística ciudadela de Machu Picchu en Perú hasta la imponente estatua del Cristo Redentor en Brasil, hoy te llevaremos en un viaje por las 7 maravillas del mundo moderno, los monumentos que resultaron ganadores en un concurso público e internacional celebrado en 2007, con más de 100 millones de votaciones. Prepárate para descubrir su historia, su significado y los misterios que las rodean. Bienvenidos a un recorrido inolvidable por las joyas arquitectónicas de nuestro planeta. La Gran Muralla China. En los vastos territorios de China, donde las montañas se alzan con majestuosidad y los ríos serpentean como venas de la tierra, una estructura legendaria ha desafiado el paso del tiempo y se erige como testimonio de la grandeza de una civilización, la Gran Muralla China. Más que una simple barrera de piedra y ladrillo, esta colosal construcción es un símbolo de la perseverancia, la defensa y la identidad de un pueblo que durante siglos luchó por proteger su soberanía. Su historia es tan vasta como su extensión, y su reconocimiento como una de las 7 maravillas del mundo moderno es un homenaje a la tenacidad y el ingenio humano. Orígenes y construcción de la Gran Muralla China. Los primeros indicios de murallas defensivas en China se remontan a la dinastía Zhou, siglo VII a.C., cuando los estados en guerra erigían muros de tierra apisonada para protegerse de las invasiones. Sin embargo, la verdadera génesis de la Gran Muralla como un proyecto unificado se dio con el primer emperador de China, Qin Shi Huang, en el siglo III a.C. Tras unificar los reinos combatientes en el 221 a.C., ordenó conectar y reforzar estas estructuras dispersas para formar una línea de defensa contra las incursiones de los nómadas Xiongnu del norte. Bajo el régimen de Qin, cientos de miles de trabajadores, entre soldados, campesinos y prisioneros, participaron en la titánica tarea de edificar la muralla. Se dice que muchos perecieron en el proceso, y sus cuerpos fueron enterrados dentro de la construcción misma, lo que le valió el título de «el cementerio más largo del mundo». Hecha principalmente de tierra y madera en sus primeras etapas, la muralla se fue expandiendo y reconstruyendo a lo largo de las dinastías posteriores. Expansión y consolidación de la Gran Muralla China. Durante la dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, la Gran Muralla se extendió aún más para proteger la ruta de la seda, asegurando las conexiones comerciales con Occidente. Con la dinastía Min, 1368 a 1644, la muralla alcanzó su esplendor máximo. Los Min reconstruyeron y fortalecieron la muralla con ladrillos y piedra, creando la estructura más reconocible que hoy conocemos. Se añadieron torres de vigilancia, fuertes y sistemas de señalización con humo y fuego para una defensa más eficiente contra los mongoles y otros invasores. A pesar de su imponente presencia, la muralla nunca fue completamente infranqueable. En varias ocasiones, enemigos como los mongoles bajo Genghis Khan, y más tarde los manchúes, lograron atravesarla, lo que eventualmente llevó a la caída de dinastías enteras. Sin embargo, su importancia estratégica y su impacto cultural nunca se desvanecieron. La muralla china en la modernidad. Con el paso de los siglos, la Gran Muralla sufrió el abandono y el desgaste del tiempo. Partes de su estructura fueron demolidas para reutilizar los materiales en construcciones locales, mientras que la erosión y los saqueos hicieron mella en su integridad. No fue hasta el siglo XX cuando comenzó a cobrar nuevamente importancia en el imaginario mundial. En 1987, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y arquitectónico. Posteriormente, en el 2007,
fue seleccionada como una de las 7 maravillas del mundo moderno en una votación global organizada por la Fundación New Seven Wonders, consolidando su estatus como una de las mayores hazañas de la ingeniería humana. Hoy en día, la Gran Muralla no solo es una atracción turística de renombre mundial, sino también un emblema de la resiliencia china. Se extiende por más de 21.000 kilómetros, serpenteando montañas, valles y desiertos, ofreciendo un espectáculo visual y una conexión tangible con el pasado. Legado y significado de la Gran Muralla China. Más que una estructura defensiva, la Gran Muralla es un reflejo de la historia, la cultura y la determinación del pueblo chino. Representa los sacrificios de generaciones, la unión de una nación y la intersección entre la tradición y la modernidad. A lo largo de los siglos, ha inspirado leyendas, relatos épicos y un sentido de identidad nacional que perdura hasta nuestros días. Quienes caminan por sus antiguos senderos sienten el eco de los pasos de los soldados que alguna vez la protegieron, el susurro del viento que ha acariciado sus muros durante milenios, y la grandeza de un legado que continúa impresionando al mundo entero. La Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo moderno, no solo es una obra maestra de la ingeniería, sino un monumento a la tenacidad humana, que seguirá en pie como testigo eterno de la historia. El Coliseo. En el corazón de la ciudad eterna, donde el pasado y el presente se entrelazan en un espectáculo de historia y grandeza, se alza el Coliseo de Roma. Esta maravilla arquitectónica, símbolo del esplendor del Imperio Romano, es mucho más que un simple anfiteatro de piedra, es el vestigio de una civilización que marcó el curso de la humanidad. Desde su construcción en el siglo I después de Cristo hasta su reconocimiento como una de las 7 maravillas del mundo moderno en el siglo XXI, el Coliseo ha sido testigo de innumerables eventos, tragedias y triunfos que han dejado una huella indeleble en la historia. Construcción y propósito del Coliseo. La historia del Coliseo comienza en el año 72 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano, de la dinastía Flavia, ordenó su edificación en el lugar donde antes se encontraba el palacio del emperador Nerón. Esta decisión tenía un doble propósito: borrar la memoria del tiránico Nerón y devolver al pueblo un espacio para el entretenimiento público. La construcción avanzó rápidamente gracias al esfuerzo de miles de esclavos y artesanos, y fue completada en el año 80 después de Cristo bajo el reinado de su hijo, Tito. Conocido originalmente como el Anfiteatro Flavio, el Coliseo tenía capacidad para albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. Su diseño innovador incluía un sistema de gradas en forma de óvalo, pasadizos subterráneos, áreas para gladiadores y jaulas para animales salvajes, además de una estructura de velarium, un toldo gigantesco que protegía a los asistentes del sol. Esta monumental obra de ingeniería reflejaba el poder y la organización del Imperio Romano. Espectáculos y vida en el Coliseo. Durante siglos, el Coliseo fue el epicentro del entretenimiento en Roma. En su arena, gladiadores luchaban hasta la muerte, fieras exóticas eran liberadas para cazar prisioneros, y se recreaban grandes batallas, incluyendo naumaquias, simulaciones de combates navales en las que se llenaba la arena con agua. Estas sangrientas exhibiciones tenían un objetivo claro: distraer y apaciguar a la población mediante el famoso lema pan y circo. Las jornadas de espectáculos podían durar días enteros, comenzando con exhibiciones de animales, seguidas de ejecuciones de criminales y culminando con los duelos entre gladiadores, quienes, a pesar del peligro, podían alcanzar la fama y el reconocimiento si demostraban valentía y destreza. Entre las figuras más destacadas de la arena se encontraban esclavos, prisioneros de guerra e incluso ciudadanos libres que buscaban la gloria y la riqueza. Declive y abandono del Coliseo. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, el Coliseo comenzó a perder su propósito original.
Los espectáculos de gladiadores cesaron y el anfiteatro fue utilizado para diversos fines: fortaleza, refugio, cantera de materiales para otras construcciones y hasta sede de órdenes religiosas. Terremotos, saqueos y el paso del tiempo contribuyeron al deterioro de la estructura, reduciendo su esplendor inicial. A pesar de su abandono, el Coliseo nunca desapareció del imaginario colectivo. Sus ruinas se convirtieron en un símbolo de la grandeza perdida de Roma, y durante el Renacimiento, artistas y pensadores lo vieron como una fuente de inspiración y un recordatorio del ingenio romano. Con el tiempo, se iniciaron esfuerzos de restauración para preservar lo que quedaba de esta imponente estructura. Reconocimiento y legado del Coliseo. El resurgimiento del interés por el Coliseo en la era moderna llevó a su restauración y conservación. En 1980, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, y en 2007 fue elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno, reafirmando su importancia histórica y cultural a nivel global. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Cada año, millones de personas caminan entre sus muros y sienten el peso de la historia en cada piedra desgastada. A pesar de los siglos transcurridos, el Coliseo sigue en pie como un recordatorio de la grandeza del Imperio Romano y de la capacidad del ser humano para crear obras inmortales. El Coliseo de Roma no es solo un vestigio del pasado, es un testimonio del poder, la creatividad y la resistencia de una civilización que cambió el mundo. Su legado perdura, y mientras sus muros sigan en pie, seguirá narrando la historia de una era de esplendor, sangre y espectáculo, donde la historia y la leyenda se fusionan en un monumento eterno. El Taj Mahal. En el corazón de la India, entre jardines simétricos y el reflejo de un río sereno, se alza una obra arquitectónica que ha trascendido los siglos como un símbolo eterno del amor y la belleza: el Taj Mahal. Más que un simple mausoleo, esta maravilla de mármol blanco es una declaración de devoción, una fusión de arte y cultura, y un monumento a la memoria de una mujer que inspiró a un emperador a inmortalizar su amor en piedra. Su historia, marcada por la pasión y la grandeza, lo ha convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno y en un ícono indiscutible de la arquitectura mundial. Orígenes: el Taj Mahal, una promesa de amor eterno. La historia del Taj Mahal comienza en el siglo XVII, cuando el emperador mogol Shah Jahan, profundamente enamorado de su esposa favorita, Arjumand Banu Begum, conocida como Mumtaz Mahal, vivía una relación de amor legendaria. Mumtaz Mahal era su confidente, su consejera y el alma de su vida. Sin embargo, en 1631, durante el parto de su 14º hijo, la emperatriz falleció, dejando al emperador sumido en una profunda tristeza. En su lecho de muerte, ella le hizo prometer que construiría un monumento que simbolizara su amor eterno. Devastado por la pérdida, Shah Jahan ordenó la construcción del Taj Mahal en Agra, a orillas del río Yamuna. La obra, iniciada en 1632, se convirtió en el proyecto arquitectónico más ambicioso de su tiempo, requiriendo el esfuerzo de más de 20.000 artesanos y obreros, así como materiales provenientes de diversas partes del mundo. Construcción y arquitectura del Taj Mahal. El Taj Mahal es una obra maestra de la arquitectura mogol, un estilo que combina influencias persas, islámicas, turcas e indias. Su construcción se prolongó por más de 2 décadas, finalizando en 1653. El mausoleo principal, construido íntegramente en mármol blanco traído desde Rajastán, está adornado con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, formando delicados patrones florales. La cúpula principal, con su forma bulbosa y su característico remate dorado, domina la estructura,
mientras que los minaretes simétricos que la rodean refuerzan su armonía estética. En el interior, la luz se filtra a través de finas celosías de mármol, creando un ambiente de serenidad y misticismo. La tumba de Mumtaz Mahal reposa en el centro del mausoleo, acompañada por la de Shahjahan, quien, tras ser depuesto por su hijo Aurangzeb, pasó sus últimos años prisionero en el fuerte de Agra, contemplando a lo lejos su obra más querida. Decadencia y resurgimiento del Taj Mahal. Con el declive del imperio mogol, el Taj Mahal sufrió el paso del tiempo y el abandono. Durante la colonización británica en el siglo XIX, partes de su estructura fueron saqueadas, y su mantenimiento se descuidó gravemente. Sin embargo, la majestuosidad del monumento nunca dejó de atraer admiración, y en la era moderna se llevaron a cabo numerosas restauraciones para preservar su esplendor. En 1983, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, y en 2007 fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su estatus como una de las creaciones más impresionantes de la humanidad. Hoy en día, el Taj Mahal es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, recibiendo millones de visitantes cada año que quedan maravillados ante su belleza atemporal. Legado y significado del Taj Mahal. El Taj Mahal es más que un monumento, es una manifestación del poder del amor y la creatividad humana. Cada amanecer y atardecer tiñen su mármol de tonos dorados y rosados, evocando la eternidad de la historia que representa. Es un recordatorio de la fugacidad de la vida y la permanencia de los sentimientos más profundos, encapsulados en una obra que sigue cautivando al mundo. Siglos después de su construcción, el Taj Mahal sigue siendo el epítome de la elegancia y la simetría, una joya que brilla en el alma de la India y en el corazón de todos los que lo visitan. Su historia es un testamento a la devoción de un emperador y al arte de una civilización, un legado inmortal que, como el amor que lo inspiró, jamás se desvanecerá. La ciudad de Machu Picchu. En lo más alto de los Andes peruanos, donde las nubes rozan la tierra y los ríos serpentean entre montañas cubiertas de selva, se encuentra una de las maravillas más enigmáticas del mundo, Machu Picchu. Esta ciudadela inca, oculta durante siglos entre la vegetación y las cumbres escarpadas, es un testimonio del ingenio, la espiritualidad y la grandeza de la civilización inca. Su historia, envuelta en misterio, su arquitectura inigualable y su asombroso entorno natural, la han convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno y en un símbolo de la identidad peruana. Orígenes y construcción de Machu Picchu. Machu Picchu fue construida en el siglo XV, durante el apogeo del Imperio Inca, bajo el mandato del emperador Pachacútec. Se cree que esta majestuosa ciudad sirvió como un centro religioso, administrativo y ceremonial, además de una posible residencia real para el emperador y su séquito. Su ubicación estratégica, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, no fue una casualidad. Machu Picchu se encuentra en un punto clave entre los Andes y la Amazonía, lo que la convertía en un sitio sagrado y de gran importancia dentro del Tawantinsuyo, el vasto imperio incaico. La ciudadela está compuesta por templos, terrazas agrícolas, plazas y viviendas, todas construidas con una precisión impresionante. La técnica de construcción inca, conocida como aslar, consistía en encajar piedras perfectamente sin el uso de mortero, logrando una estabilidad que ha resistido siglos de terremotos y erosión. Entre sus estructuras más icónicas destacan el Templo del Sol, el Intihuatana, una piedra ceremonial que servía como reloj solar, y el Templo de las Tres Ventanas. Redescubrimiento y reconocimiento mundial de Machu Picchu. Durante siglos, Machu Picchu permaneció oculta para el mundo exterior, protegida por su difícil acceso y la espesa vegetación. Aunque algunos pobladores locales conocían su existencia,
No fue hasta 1911 cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham, guiado por lugareños, redescubrió la ciudadela y la presentó al mundo. Su hallazgo despertó el interés internacional y convirtió a Machu Picchu en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la historia. Desde entonces, arqueólogos e investigadores han trabajado para comprender su propósito exacto y las razones de su abandono. Se cree que la ciudad pudo haber sido abandonada tras la conquista española o debido a la propagación de enfermedades traídas por los europeos, aunque nunca fue descubierta por los conquistadores. En 1983, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, y en 2007 fue elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su importancia cultural y su atractivo turístico a nivel global. Legado y significado de Machu Picchu. Machu Picchu es mucho más que una atracción turística. Es un símbolo de la resistencia y la sabiduría de los incas. Su arquitectura, integrada armoniosamente con la naturaleza, refleja un profundo conocimiento de la astronomía, la ingeniería y el medio ambiente. Cada año, miles de personas recorren el camino inca para llegar a esta ciudad sagrada y experimentar su energía única. Además, sigue siendo un centro espiritual para muchas comunidades indígenas y un recordatorio del legado de los pueblos originarios de América. A pesar de su popularidad, se han implementado esfuerzos de conservación para proteger su delicado ecosistema y su estructura de la erosión causada por el turismo masivo. Hoy en día, Machu Picchu sigue asombrando al mundo con su misterio y majestuosidad. Es un testimonio de la grandeza del imperio inca y de la capacidad del ser humano para construir en armonía con la naturaleza. Mientras sus muros sigan en pie y el sol continúe iluminando sus templos, Machu Picchu permanecerá como un legado inmortal de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia. La ciudad de Petra. En el corazón del desierto de Jordania, oculta entre montañas rocosas y desfiladeros imponentes, se encuentra Petra, una de las ciudades más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad. Conocida como la Ciudad Rosa por el color de sus piedras, esta maravilla esculpida en la roca ha cautivado a viajeros, arqueólogos y exploradores durante siglos. Su historia, su impresionante arquitectura y su legado cultural la han convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno y en un símbolo de la grandeza de las civilizaciones antiguas. Orígenes y auge de Petra. Petra fue fundada alrededor del siglo VI a.C. por los nabateos, un pueblo árabe nómada, que transformó la ciudad en un próspero centro de comercio. Ubicada en un punto estratégico entre las rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto y el Mediterráneo, Petra se convirtió en un emporio de riquezas y cultura. Los nabateos, hábiles comerciantes y constructores, aprovecharon la geografía del lugar para excavar templos, tumbas y edificios directamente en la roca, creando una ciudad que desafiaba la aridez del desierto. Uno de los mayores logros de los nabateos fue su avanzado sistema hidráulico. A través de canales, cisternas y represas, lograron almacenar y distribuir agua en una región donde la sequía era constante. Gracias a este ingenioso sistema, Petra floreció, convirtiéndose en una metrópoli vibrante con mercados, casas, templos y monumentos majestuosos. La arquitectura de la ciudad de Petra. Petra es un espectáculo de arte y arquitectura esculpido en piedra. Sus estructuras más emblemáticas incluyen el Tesoro, Alcázne, posiblemente el edificio más famoso de Petra. Este imponente monumento de 40 metros de altura fue tallado directamente en la roca con una precisión impresionante. Aunque su propósito exacto es debatido, se cree que fue un mausoleo real. El monasterio, Adedeir. Otra de las estructuras icónicas de la ciudad, ubicada en la cima de una montaña,
a la que se accede tras subir cientos de escalones. Su tamaño y ubicación lo convierten en una de las maravillas más impresionantes de Petra. Las tumbas reales. Un conjunto de elaboradas tumbas excavadas en la roca, donde se presume que fueron enterrados miembros de la realeza nabatea. El Teatro Romano. Con capacidad para más de 3.000 espectadores, este anfiteatro muestra la influencia romana en la ciudad y evidencia la fusión de culturas en Petra. El declive y redescubrimiento de la ciudad de Petra. A pesar de su esplendor, Petra comenzó a declinar tras la expansión del Imperio Romano en la región. En el año 106 después de Cristo, los romanos anexaron la ciudad, reduciendo su independencia y cambiando sus rutas comerciales. Con el tiempo, los terremotos y el abandono progresivo llevaron a la decadencia de la ciudad, que terminó por ser olvidada por el mundo exterior. Durante siglos, Petra permaneció oculta, conocida solo por las tribus beduinas locales. No fue hasta 1812 cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de árabe, redescubrió la ciudad y la dio a conocer a Occidente. Desde entonces, Petra ha sido objeto de estudio, admiración y restauración, convirtiéndose en uno de los destinos arqueológicos más importantes del mundo. Reconocimiento y legado de la ciudad de Petra. En 1985, la UNESCO declaró a Petra Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y cultural. En 2007, fue seleccionada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su posición como una de las joyas arquitectónicas más asombrosas de la humanidad. Hoy en día, Petra sigue maravillando a quienes la visitan. Sus estructuras de piedra rojiza, iluminadas por el sol del desierto, evocan un pasado glorioso y un misterio que sigue sin resolverse por completo. Es un recordatorio del ingenio humano y de la capacidad de las civilizaciones antiguas para prosperar en entornos hostiles, dejando un legado que sigue vivo en la arena del tiempo. La ciudad maya de Chichén Itzá. En el corazón de la península de Yucatán, rodeada por la densa selva y los ecos de una civilización ancestral, se encuentra Chichén Itzá, la majestuosa ciudad maya que ha perdurado a través del tiempo como un testimonio de la grandeza de su pueblo. Esta imponente metrópoli, cuyo nombre significa Boca del Pozo de los Itzáes, fue un centro político, religioso y cultural que dejó un legado indeleble en la historia de Mesoamérica. Su impresionante arquitectura, su profundo simbolismo y su conexión con los astros la han convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Orígenes y apogeo de Chichén Itzá. Chichén Itzá fue fundada alrededor del siglo VI después de Cristo por los mayas, quienes establecieron una próspera ciudad con complejos sistemas urbanos, templos y observatorios astronómicos. Su ubicación estratégica cercana a cenotes, fuentes naturales de agua dulce, permitió el florecimiento de una civilización que dependía del agua para la agricultura, los rituales y la vida cotidiana. Hacia el siglo X, la ciudad experimentó una transformación con la llegada de los toltecas, una civilización guerrera del altiplano central de México. La fusión de ambas culturas dio lugar a una era dorada en la que se erigieron monumentos monumentales, adornados con símbolos de serpientes emplumadas, jaguares y guerreros. Arquitectura y simbolismo de Chichén Itzá. La grandeza de Chichén Itzá se manifiesta en sus estructuras más emblemáticas, diseñadas con una precisión matemática asombrosa y una profunda conexión con la astronomía. El templo de Kukulcán, el castillo. Esta pirámide escalonada de 30 metros de altura es el símbolo más icónico de Chichén Itzá. Su diseño está alineado con los equinoccios, momento en el cual la sombra proyectada en sus escalones crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, en honor a Kukulcán, la serpiente emplumada. El gran juego de pelota.
Es el campo de juego de pelota más grande de Mesoamérica, donde los mayas practicaban un ritual sagrado con significados astronómicos y religiosos. Las inscripciones en sus muros sugieren que el juego estaba vinculado a sacrificios y ofrendas a los dioses. El cenote sagrado. Un pozo natural utilizado para ceremonias religiosas y sacrificios humanos en honor a Chaak, el dios de la lluvia. En su fondo se han hallado restos de ofrendas, joyas y restos humanos, lo que indica su importancia en la cosmovisión maya. El observatorio, el caracol. Una estructura cilíndrica que servía como centro de observación astronómica. Sus ventanas y alineaciones permitían el estudio del movimiento de los astros, reflejando el avanzado conocimiento maya sobre el cosmos. Decadencia y redescubrimiento de Chichén Itzá. A pesar de su esplendor, Chichén Itzá comenzó a declinar alrededor del siglo XIII, posiblemente debido a conflictos internos, cambios climáticos o la sobreexplotación de los recursos. La ciudad fue eventualmente abandonada y quedó envuelta por la selva, hasta que en el siglo XIX exploradores y arqueólogos comenzaron a redescubrir sus ruinas. Con el tiempo, los estudios arqueológicos han revelado los secretos de esta enigmática ciudad, permitiendo a los historiadores reconstruir su historia y su impacto en la cultura mesoamericana. Reconocimiento y legado de Chichén Itzá. En 1988, la UNESCO declaró a Chichén Itzá Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su importancia como una de las grandes maravillas de la antigüedad. En 2007, fue elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su posición como un destino turístico y un símbolo del esplendor de la civilización maya. Hoy en día, Chichén Itzá sigue atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo, quienes quedan maravillados por su arquitectura, su precisión astronómica y su misticismo. Es un recordatorio del ingenio y la espiritualidad de los mayas, y de su legado, que sigue vivo en la cultura mexicana y en la memoria de la humanidad. Chichén Itzá no es solo un conjunto de ruinas, es un testimonio de la grandeza de una civilización que, a pesar del paso del tiempo, sigue deslumbrando con su conocimiento, arte y conexión con el universo. En cada piedra tallada, en cada estructura alineada con los astros, persiste el eco de un pueblo que alcanzó la eternidad a través de su sabiduría y su fe en el cosmos. El Cristo Redentor. En lo alto del Cerro del Corcovado, con los brazos abiertos en un gesto de bienvenida y protección, se alza el Cristo Redentor, el imponente símbolo de Río de Janeiro y de toda Brasil. Esta colosal estatua no solo es una maravilla de la ingeniería y el arte, sino también un emblema de la fe y la esperanza que ha trascendido fronteras. Su historia, desde su concepción hasta su consagración como una de las 7 maravillas del mundo moderno, es un testimonio del esfuerzo humano por unir la espiritualidad con la grandiosidad arquitectónica. Orígenes e inspiración del Cristo Redentor. La idea de construir un monumento religioso en lo alto del Corcovado surgió a finales del siglo XIX, cuando Brasil celebraba el centenario de su independencia. En 1921, la Iglesia Católica impulsó nuevamente el proyecto como un símbolo de la devoción del pueblo brasileño. Se organizó una colecta nacional para financiar la obra y con el apoyo del gobierno y miles de ciudadanos, el sueño comenzó a tomar forma. El diseño de la estatua fue encargado al ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, quien trabajó junto con el escultor francés Paul Landowski. La construcción comenzó en 1926 y se prolongó por 5 años, hasta su inauguración en 1931. La estatua, hecha de hormigón armado y recubierta con pequeñas piedras de esteatita, se erigió a una altura de 710 metros sobre el nivel del mar, alcanzando 38 metros de altura con su pedestal incluido. Construcción y significado del Cristo Redentor.
El Cristo Redentor no es solo una hazaña arquitectónica, sino también un símbolo de paz y unidad. Su ubicación estratégica en la cima del Corcovado permite que sea visible desde distintos puntos de la ciudad, dando la sensación de que abraza a Río de Janeiro y a sus habitantes. El rostro sereno de la estatua fue esculpido por Landowski en Francia y transportado a Brasil en piezas. La construcción enfrentó múltiples desafíos debido a la altura del cerro y las dificultades de acceso. A pesar de ello, los ingenieros lograron ensamblar la estatua con precisión, creando una estructura capaz de resistir el paso del tiempo y las condiciones climáticas adversas. Reconocimiento y restauración del Cristo Redentor. Desde su inauguración, el Cristo Redentor se convirtió en un ícono de Brasil y en una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. En 2007, fue elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su estatus como un símbolo global de fe y esperanza. A lo largo de los años, la estatua ha sido restaurada en varias ocasiones para reparar daños causados por la erosión y las inclemencias del tiempo. En 2010, se llevó a cabo una restauración integral que incluyó la limpieza y reposición de las piedras de su revestimiento. Legado y significado cultural del Cristo Redentor. Más que una estatua, el Cristo Redentor es un faro espiritual para millones de personas. Su imagen ha sido utilizada en innumerables representaciones culturales, desde películas hasta eventos deportivos, reafirmando su impacto en la identidad brasileña y mundial. Cada año, millones de visitantes suben al Cerro del Corcovado para admirar la majestuosidad de la estatua y la espectacular vista de Río de Janeiro. Su presencia sigue siendo un recordatorio de la capacidad del ser humano para construir monumentos que inspiran, trascienden el tiempo y unen a las personas en un mensaje universal de paz y amor. Con sus brazos abiertos al cielo, el Cristo Redentor continúa siendo un guardián de la ciudad y un símbolo de esperanza que ilumina el horizonte de Brasil y del mundo.